Bienvenida. Gloria es hija de Gisela Valladares y Humberto Cuenca. El doctor Cuenca, abogado, escritor y político, fue de quien Gloria heredó las ideas de izquierda y la constante lucha por la libertad. Mi papá era Humberto Cuenca, un famosísimo abogado litigante, era un hombre de izquierda. Mi mamá Gisela Valladares era también abogada. Ella era mucho más pasiva que él, pero eran dos personas, dos autoridades. Tú sabes, si los hijos siempre vemos a los padres como unas autoridades, en mi caso eran dos autoridades, además de ser mi papá y mi mamá. Desde que nací me metieron en la cabeza que iba a ser abogado. Mi papá y mi mamá, los dos eran abogados y abogados brillantes y litigantes. Como yo era muy peleona, pues nada, Gloria va a ser abogada también. Entonces, yo empecé a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho en Roma, cuando fui con mi familia y me pasé 2 años en Roma. Pero yo sentía que yo no encajaba con la estructura jurídica. Un rebelde jurídico no se puede entender. Un rebelde jurídico es un revolucionario que quiere transformar la estructura jurídica. Y en ese momento ya yo no era todavía comunista. Entonces yo, cuando regreso a Venezuela, me pongo para complacer a mi papá y a mi mamá a estudiar Derecho porque a ellos les daba horror que yo me metiera en el periodismo. Las mujeres en el periodismo tenían mala fama. Era una profesión masculina, no había casi mujeres. La gente se sentía horrorizada de que una persona cambiara Derecho por periodismo. Entonces yo empecé a estudiar las dos carreras al mismo tiempo para de alguna manera coger valentía y coraje y decirle a mi papá y a mi mamá, no voy a estudiar Derecho. La justicia le corre por las venas. Transmite ética en cada expresión, en cada palabra. Su trayectoria como periodista y escritora es reconocida. En 1990 gana el Premio Nacional de Periodismo Mención Investigación por su libro Ética para Periodistas. Cuando yo llegué al periódico, yo me quedé espantada. La única mujer era yo. Los periodistas se llamaban por seudónimos, el perro, el gato, el diablo. Yo casi me desmayo. Ese es el periódico Clarín, que era un periódico de la oposición al gobierno de Rómulo Betancourt. ¿Y qué es lo que le gustaba del periodismo? Sobre todo la libertad. Y en una época tan de poca libertad. Tan de poca libertad, sin embargo, yo sentía que el mundo se me abría, que podía escribir, que podía decir lo que pensaba. Yo creo que si yo no hubiera tenido la presencia de mi papá y mi mamá, yo hubiera sido una periodista de espectáculos. Porque a mí me fascinaba el cine, la televisión, las telenovelas, la radio, hacer esa crítica, pero ¿cómo? Mi papá se hubiera muerto. Entonces yo escogí la fuente de política, iba al Congreso todos los días y entonces en el Congreso era otro ambiente. Sin embargo, yo notaba la situación de los periodistas muy descalificada, porque decían los muchachos de la prensa, ¿qué son los muchachos de la prensa? Pásenlos para allá. Nos cuenta que la libertad de expresión de la época de Betancourt era total, incluso a lo mejor demasiada. Solo en 2 momentos no pudo decir lo que quería. En el mismo Clarín, que era de izquierda. Y entonces viene, chica, y decidimos hacer una huelga. Adolfo, mi marido, que era mi novio en ese momento, ya no era marido, era novio, era el jefe de información. Me llama y me dice, Gloria, ¿es verdad que van a hacer una huelga? Yo le digo, sí, Adolfo, vamos a hacer una huelga. Tú no te metas, que no me meta, que sí me meto. Por supuesto, me metí en la huelga. Y nos votaron a todos. ¿Y entonces? Bueno. ¿Se quedó sin trabajo? Me quedé sin trabajo, sí. ¿Con novio o sin novio? Con novio, seguí con el novio. Con el novio seguí, me casé con él y pasé 49 años casada. Y entonces en aquel mundo extraño, cuando yo estoy sentada esperando, había una persona extraordinaria que era Cotepa Delgado, que nos dictaba la pauta y que quería enseñar a todo el mundo, y yo
estaba absorbiendo, imagínate, estaba en segundo año de periodismo y estaba tragándome todo lo que él iba diciendo. Y entonces Cotepa dijo, bueno, aquí hace falta el flaco. Y entonces yo dije, ¿quién será el flaco? Cuando veo entrar era Adolfo Herrera, con quien me casé después. Y yo conocí a Adolfo del Liceo Andrés Bello. Y para mí fue como que yo vi el sol que amaneció, porque Adolfo se transformó en mi protector en el periódico. No permitía que dijeran groserías delante de mí, imagínate tú. No permitía que se faltara el respeto. Aquello era te digo, eso era una cosa espantosa. Si una gente me invitaba a un café, yo lo veo como un acto de amor. Porque a mí me gusta mucho el café. Vamos a tomarnos juntas un café. Yo no me voy a tomar un café con una gente que yo no quiero. Y entonces yo decía, si yo le acepto un café a los adecos en aquel momento, a los copellanos, me van a complicar la vida. Entonces, no, yo no tomo café con ustedes. Y ni un vaso de agua. Yo no les aceptaba ni un vaso de agua. En cambio, Adolfo se tomaba el café, echaba bromas con ellos y después llegaba al periódico y escribía lo que iba a escribir sin importarle nada. Y eso se prolongó así en mi vida docente. Yo nunca fui amiga de mis alumnos. Yo se los decía, no pueden ser mis amigos, porque yo no tengo amigos alumnos. Después que dejan de ser mis alumnos, hay algunos que pagaron cuota alta para ser amigos míos, porque yo no aceptaba. Tú no ves que yo me sentía demasiado posiblemente influenciable por ese mundo y yo le tenía un gran respeto y creía que había que cumplir con las normas éticas desde siempre. Eso fue mi condición muy pequeña. Era por ética. Por ética. No podía ser otra asignatura que Ética y Legislación en Comunicación, la que durante casi 3 décadas enseñara la profesora Cuenca en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En un momento yo era una casi guerrillera. Casi estaba dispuesta a tirar bombas y a apretar el gatillo, sí. Es decir, no llegué a ese extremo porque me pasó una cosa muy, muy seria que fue que el día que se rompieron las relaciones con Cuba, los camaradas gritaban, las mujeres adelante, las mujeres adelante. Entonces nosotros le preguntamos como una gafa, ¿y por qué las mujeres adelante? Porque no les van a hacer nada. Y salgo yo, por supuesto, en primera fila con la bandera de Cuba. Las mujeres adelante, viva Cuba, viva. Cuando llegamos a lo que hoy en día es Puente Brión, que es donde se abre la autopista, que en ese momento no había autopista, chica, vemos venir aquella carga de militar terrible que empezaron a echarnos plomo, pero tú sabes del tigrero. Pero aquello era que no. Yo andaba con una querida tía mía, que era casi contemporánea mía, y ella nos habían dado órdenes en el partido. Si uno de los dos se cae, el otro sale en carrera. No se pueden quedar dos, uno ayuda al otro porque no queremos 2 presos. Uno es suficiente. Yo me caí y ella, Gloria, yo le dije, corre, corre. Y ella se fue corriendo. Yo me caí. Y entonces, pero yo me puse pegada al suelo así, como si fuera una alfombra. Y al lado mío quedó otro compañero, Edgar Rodríguez Leal, que ya murió, y otro más. Y entonces, vamos a reptar. Y entonces, reptando, llegamos a la orilla del Guaire y nos zumbamos para el Guaire. Pero a mí me habían roto la pierna con una bomba. Y bueno, yo me metí en el Guaire hasta aquí. Y bajé por todo ese Guaire que era asqueroso, inmundo, la cosa más horrible que te puedes imaginar. Mi amigo que tenía el revólver disparó 2 o 3 veces. No disparamos más porque no teníamos suficiente. Pero si no, aquello hubiera sido el desastre. Dice que no lo cuenta con orgullo, sino con asombro de lo que era capaz de hacer. Por el Guaire llegaron al Parque Los Caobos. Había una pareja de lo más amorosa, en pleno proceso de amor ahí los dos, y nosotros los interrumpimos. El amigo mío tenía un revólver y le dijo, alcen las manos, y esa pobre gente, no nos hagan nada, no les vamos a hacer nada, ustedes nos tienen que sacar de aquí. Entonces nos montamos en el carro y ellos nos sacaron, a mí me dejaron en Chacaíto, yo vivía en el bosque, entonces me fui del bosque a Chacaíto. Cuando llegué a mi casa, mi mamá estaba con los pelos de punta porque ya
mi tía le había llamado y le había dicho, mira, Gloria la agarraron presa. ¡Ah! Ya voy a llamar a Humberto y no sé qué más, ya que el zaperoco. No, aquí estoy. ¿Qué? ¿No estás presa? No. Y como premio a eso fui a Cuba a los 15 días. Y en Cuba se me desató una cuestión horrible en la pierna que no tenía forma de curar porque ya en Cuba, en ese momento, te estoy hablando del año 61, ya no había antibióticos. Y me curé la pierna, un dermatólogo brasileño que estaba allí que me mandó a hacer un preparado. Llego fascinada de Cuba, pero me pongo en contacto con mi yo interno y me pregunto qué va a ser de mi vida. Yo me di cuenta de que efectivamente estábamos en el borde de hacer actos terroristas. Hice una toma de conciencia. Una vez oí a dos cubanos conversando por la calle y decía que éramos las mujeres. Un cubano le decía al otro, chico, pero yo no puedo entender. Eso fue hace como 10 años. Es que es lo que pasa aquí, chicos, aquí no hay revolución, aquí no hay nada, aquí es puro capitalismo. Yo no sé qué es lo que ha pasado con los líderes nuestros y con este Chávez y con, no sé, ha muerto Chávez. Y entonces el otro le contesta y dice, es que tú no conoces a las mujeres venezolanas. Esas mujeres venezolanas son insoportables. Todo el tiempo están tratando de matar a la gente y no sé qué más. Y entonces yo pasé por el lado y le dije, estúpido. Ve, así son, así son. Claro, pero que no me podía quedar callada. Gloria estaba en contra del terrorismo o de matar a un policía porque eso pedía el partido. Así se enfrenta a una crisis que califica de caos existencial. Se retira del Partido Comunista. ¿Qué se me ocurrió? Meterme a maoísta. Con una posición mucho más moderada que la de ella, su esposo Adolfo es nombrado corresponsal de la agencia Sin Juan Caracas. Se horrorizan de lo que van conociendo del comunismo, pero... Y nos metimos los dos a maoístas porque creíamos que los chinos, eso sí era el sol radiante de nuestros corazones, etc. Y ahí es donde la presencia de Marianela es muy importante porque Maya, ella se da cuenta de que ella no está de acuerdo con eso y nos plantea que quiere que la bauticen, que quiere hacer la primera comunión. Tenía 6 años. Tú llenas la planilla de tus hijos y te dicen, religión, atea. ¿A usted es atea? Sí, yo soy atea. Y la niña también. Entonces la tienen que sacar de las clases de religión. Sí, por favor, me la sacan de las clases de religión. Yo no sabía que ella, por supuesto, estaba horrorizada con esa historia. Cuando le preguntaron en el colegio, ¿con quién te quieres ir? ¿Con las niñitas que no tienen Dios o con las judías? Ella dijo con las judías. No, ese no fue así. No fue así exactamente, bueno, más o menos así fue. Es que me invitan a la fiesta de las niñitas judías y cuando estoy en la fiesta se me acerca una señora y me dice, señora Herrera, ¿usted es eskenazi o sefardí? Yo casi me desmayé. Yo dije, ¿qué? ¿Usted es eskenazi o sefardí? Y le dije, no, yo soy venezolana. Ay, pero qué cosa tan rara, su hija dice que usted es judía. Que cuando salimos de la fiesta yo le pregunté, Maya, ¿y por qué tú dices, mi amor, que yo soy judía? ¿Y sabes lo que me contestó? ¿Y qué quieres que diga? Que soy comunista y atea como tú. Ni muerta, mamá, ni muerta. De 6 años esa topochita así. Y el lunes fui al colegio y le dije que la metieran en la clase de católicos, por supuesto. La hija que te dice eso, no importa la edad que tenga, yo lo respeto. Igual que mi hijo que de 3 años un día, le di 3 pelas en un día, porque yo me fui de viaje cuando llegué. Él primero me abrazaba y me besaba, pero después le daba como una rabia tremenda. Se fue de viaje y volvió, ¿no? Entonces yo le estoy hablando y ¡pam! Me pegó y yo le di una nalgada durísima, ¿no? Más dura que lo que él me dio, lloró y tal. Y después viene y me dice, yo quiero tomar leche. Yo le doy un vaso de leche y me lo subo encima. 2 nalgadas más. Bueno, tremendísimo el Adolfo. Y entonces tenía 3 años. Y entonces a la tercera bala vencida, estaba aquí una señora amiga mía y se quedó horrorizada porque le di una pataleta y me dijo, mamá, te voy a dar unos golpes duros por la barriga que yo sé que te van a doler. Y yo le di con la correa. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Después que se calmó, vino y me dijo, sí, claro, yo también, si yo tuviera, si tú fueras de mi tamaño, yo también me metería contigo. ¿Por qué no te metes con mi papá? ¿Por qué tú no le buscas pleito a mi papá, que es grandote? Mírale las manos a mi papá, ese sí.
Búscale pleito a ese, no a un pobre niño. A un pobre niño. No este pobre niño. Y entonces yo, Adolfo Humberto, no diga eso. Mamá, lo que has hecho es una injusticia y me zumbó otra teoría famosa. Yo creí que iba a ser abogado por eso, porque eso fue impresionante. Está bien, hijo, no sé qué más. Y más nunca le pegué. Gloria en mi ciudad, gloria que no olvido, gloria que estará, gloria en mi camino me acompañará. Yo tenía que hacer citas con él. Adolfo, tenemos un problema pendiente con el desorden. El miércoles a las 3 de la tarde vamos a hablar, miércoles a las 3 de la tarde. Porque de verdad yo creo en la democracia, yo creo en el respeto humano. Y ellos me respetaban mucho a mí y yo hice muchas cosas en mi vida que yo quise hacer, que a lo mejor no era lo mejor para ellos. Pero cómo no educaba a mis hijos dentro del ámbito de que ellos hicieran lo que ellos realmente querían. Cuando yo me sentí tan presionada para estudiar Derecho. Eso yo creo que fue importante. Sí. Hay una política de Estado de no decir nunca la verdad. Gloria publicó De vuelta de la Revolución en 2015, pero fue en su primer viaje a China con su esposo Adolfo Herrera cuando comenzó a descubrir las razones para dejar la izquierda. Segundo viaje, en el primer viaje a China. Ajá. En el primer viaje a China, porque Adolfo y yo no sabíamos qué hacer para responderle. Eso era un viaje carísimo que nosotros no teníamos cómo hacerlo. Fuimos Maya, Adolfo, yo, nos trataron a cuerpo de rey, estuvimos hospedados en los mejores hoteles. Aquello fue una gira imposible que nosotros con nuestros pecunios hubiéramos hecho eso. Entonces en el camino nos pusimos Adolfo y yo a pensar. ¿Y por qué fueron? O sea, porque Adolfo era el corresponsal de Xinhua. Ah, claro. Él era y entonces ellos se sentían mal porque ellos durante muchos años no le pagaron. Después le pagaron un poquito, pero después ya empezaron las relaciones entre China y Venezuela y ya Adolfo no fue más el corresponsal. Entonces eso fue como una manera de ellos, pero nosotros nos sentíamos abrumados. Entonces inventamos, vamos a darles una clase. Entonces yo les dije, ¿a ustedes qué les parece que les dictemos unas clases? Como unas clases, bueno, de historia de Venezuela, de la libertad de expresión, de historia del periodismo. ¡Ay, esos chinos encantados! ¿De verdad lo van a hacer? Sí, entonces al final del viaje lo van a hacer. Resulta que yo salgo, Adolfo iba a empezar a hablar, pero después me dice, no, habla tú primero, Gloria. Y entonces salgo yo a hablar y yo vengo y les digo, una pregunta, ¿qué es para ustedes un periodista? Y entonces se forma aquella galleta. Hablando en chino. ¿Y esto qué es? ¿Qué fue lo que les pregunté? Entonces se para por fin un chino por allá que no era el que yo creía que se iba a parar y me dice, perdón, dígame usted qué es un periodista para usted. Pero claro, le dije yo, nosotros en Venezuela decimos que un periodista es un combatiente por la libertad de expresión. Un vehiculador de los mensajes del público a los sectores de toma de decisión y además de eso un crítico permanente del gobierno. Se vuelve a formar aquella periquera entre los chinos, aquellos chinos vueltos locos con la traducción que hicieron de eso. ¿Y qué es el periodismo? Bueno, el periodismo es una industria cultural que sirve a la cultura, al desarrollo, a la civilización, no sé qué. Se para por fin un chino por allá y mira lo que me suelta. En China, los periodistas somos propagandistas de la ideología de Mao Zedong y trabajamos todo el tiempo para educar a las masas en la nueva ideología. Y el periodismo es una gran escuela de educación en la ideología del maoísmo. Y yo me senté plum. Yo le dije, pero eso es por una etapa o siempre, ¿no? Eso es siempre. Y entonces cuando nos montamos en el avión yo le dije a Adolfo, yo no puedo seguir siendo comunista, porque si yo sigo siendo de Mao, yo tengo que dejar el periodismo que para mí es mi pasión, le dije yo. Imagínate tú, ¿qué iba a hacer yo? Y entonces ahí fue donde me di cuenta que no podía seguir con ello. Sí, es una cosa muy dolorosa, muy fuerte,
Cuando tú has apostado todo. Es como sentirse engañado. Sí, como que y si frustrado. estuvieran siendo infiel. Y una cosa horrible, porque uno dice, bueno, esto es una traición, ¿qué es esto? Y ellos llamándote traidor a ti a su vez. Y tú sientes que los traidores son ellos. Y todo es un embuste y todo. Entonces empezamos a descubrir las mentiras y las mentiras y las mentiras. Regresan en junio de 1976. Mao Zedong muere en agosto de ese año y la embajada china cambia. Vuelven a acercarse y son invitados a un segundo viaje para borrar la mala impresión del primero. El desastre. Porque ahí sí fue verdad que me convencí de que eso no sirve para nada. Ajá. ¿Por qué? Porque había una apertura como hoy todavía existe. Sí. Y claro, con la mirada occidental tú te das cuenta del poco embuste que te meten, que te están diciendo todo el tiempo mentiras. Por ejemplo, nos llevaron al Tíbet, a una casa donde había una señora que adoraba a Mao y adoraba a Buda. Y después que salíamos de ahí, Adolfo y yo decíamos, ¿y será verdad o será un montaje? ¡Wow! Sí, entonces es muy difícil. Claro. Ya cuando tú pierdes la inocencia, la perdiste. En la honestidad absoluta continúa ejerciendo el periodismo, diciéndole a todo el mundo que se había equivocado. Pidiéndole perdón a los estudiantes, pidiendo perdón en la universidad. Cuando escribo, lo digo. Todavía no se me quita esa costumbre. Siempre le digo a la gente, bueno, tú sabes que yo tengo eso en mi pasado. No vayan a creer que sigo igual, ¿no? Yo considero que los periodistas son unos héroes que están pasando muchísimo trabajo, que primero los maltratan desde el punto de vista diario al no permitirles cubrir las fuentes noticiosas, al no tener acceso a la fuente gubernamental. Después los maltratan con los salarios, que son una vergüenza. Después los maltratan porque pretenden manipularlos y hacerlos aparecer como que en vez de periodistas somos todos propagandistas. Entonces, ya yo estoy muy vieja para la gracia. Voy a cumplir 80 años dentro de 8 días. En la década del 80, yo me salgo del comunismo el 76-79 y en la década del 80 yo empiezo a analizar junto con Adolfo, mi esposo, una serie de cosas. Nos pasaron cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Te cuento una sola. Él tenía unas manchas de colesterol en los ojos que nadie se atrevió a operar, lógicamente, y tenían razón porque él era diabético. Ya mi suegra se había operado de eso había sido un desastre. Bueno, un amigo agarró la foto de él, se la puso a la Virgen de Betania, hizo una serie de cosas y esa cosa se borró. Yo estaba acostada, estábamos en la colonia Tovar, él y yo. Y yo me paré como a las 2 de la mañana para ir al baño. Y cuando yo me fui a acostar en la cama de él, yo sentí que algo me dijo, no te acuestes ahí. Entonces vine, había una cama que habíamos alquilado, un cuarto en la colonia Tobar para que fuera mi hijo, y me acosté en esa cama. Pero el cuarto, que estaba helado, se puso caliente, tibiecito, y había una energía de paz increíble. Y al día siguiente volvió a pasar lo mismo. Al tercer día, cuando estamos desayunando, yo me lo quedo mirando y le digo, Adolfo, pero no tienes las manchas, no puede ser. Y entonces él, que no tengo las manchas, y busqué el espejo, se ve, no tenía las manchas. Yo, de verdad, es una cosa muy complicada, y entonces yo llamé a Caracas, a la secretaria de él, y le conté, porque yo sabía de este muchacho, y me dijo, sí, Fernando, que por cierto después tuvo un final muy, muy malo, Fernando. Fernando se llevó las fotos de Adolfo, se las llevó a la Virgen de Betania y le pidió un milagro para Adolfo. Bueno, para mí lo fundamental es la fe en Dios. En la medida en que yo me he aproximado a Dios, en esa misma medida yo logro resolver mis conflictos. En la medida en que me alejo de Dios, pierdo completamente la perspectiva. Este momento tan crítico que estamos viviendo, si yo no creyera en Dios, me sentiría perdida. Una sorpresa, porque yo nunca pensé que iba a llegar a los 80 años. Yo tenía programado morirme de 50, porque yo odiaba la vejez. Siempre hay que crecer, siempre hay que ir hacia adelante. Crezcan, desarróllense. No se queden varados nunca.
vida larga que ilumina cual cometa, la calle recorrida con o sin receta. Los años pasan y todavía te queda gloria de un espíritu indomable cuando amas, y la llama del carácter disfrazaba los dolores que la vida te causaba. Sin embargo, sin pensar todo lo dabas. Y gloria, eres luz que nos dio vida sin reserva. Eres madre como la naturaleza de nosotros y de algunos en la escuela. Esa es tu escuela. Y gloria, un ejemplo que por siempre en la memoria, la familia y los amores de esta historia se reúnen para celebrar la gloria. Gloria, con la fuerza de los mares te apareces. Huracanes y tormentas se estremecen con la gloria que solo a ellos pertenece. ¿Qué te parece? Y gloria, celebramos cada parte de tu vida en un baile de belleza y alegría, y una fe que inquebrantable todo cura, hasta la locura. Y gloria, patria amiga, profesora y periodista, ni mil canciones a tu vida harán justicia, y tus hazañas están todas a la vista, no hay quien resista. Y gloria, en la victoria y también en la derrota está el honor de esta guerrera y luchadora que para siempre nos cambió la historia. Gloria en la victoria, gloria en la verdad, gloria en la derrota, gloria en mi ciudad, gloria que no olvido, gloria que estará, gloria en mi camino me acompañará. Gloria en la victoria, gloria en la verdad, gloria en la derrota, gloria en mi ciudad, gloria que no olvido, gloria que estará, gloria en mi camino me acompañará. No sé tú, pero yo no dejo de pensar